Perú empató con Uruguay en el segundo amistoso de esta fecha FIFA acá en el Estadio Nacional. Y grabamos esto mientras estoy escuchando la rueda de prensa del entrenador de Uruguay, que literal acaba de decir que cuando se fueron al medio tiempo, luego de que Uruguay le expulsan a un jugador y luego de que están perdiendo 1-0, lo primero que les dice el capitán del equipo, que es Diego Godín, es que estamos tranquilos, profe, usted no se preocupe. Me parece que eso resume un poquito la manera en cómo Uruguay afronta el partido en el segundo tiempo. Pero vamos a comenzar por lo primero. Creo que fue un partido que a mí personalmente me dejó muchas más cosas positivas para analizar que el partido que tuvimos en Uruguay. El partido que jugamos de visita, que lo perdimos por 1-0. Primero, porque creo que lo jugamos con una actitud muy diferente. Creo que en eso no hay una discusión. Creo que Perú sale con una actitud totalmente diferente en jugar este partido porque ya sabía cómo venía. Veníamos de perder el partido en Uruguay. Tenemos que jugar ante nuestro público. Tenemos que hacer todo lo posible por darle una victoria al público peruano que va a ir al estadio, que estamos en nuestra casa. Así que salir con un 50% más de intensidad y de actitud creo que era lo normal que debíamos hacer. Y me alegra que cuando comenzó el partido lo hicimos. Lamentablemente eso no fue suficiente para que en los primeros minutos del partido Uruguay estuviera jugando mejor que nosotros. Nos estaba ganando las divididas, estaba jugando más, estaba atacando más, estaba siendo un equipo mucho más peligroso que nosotros. De hecho, llegan a generar algunos remates durante los primeros minutos del partido, cosa que a nosotros nos descoloca un poco, pero Perú no deja de intentarlo a pesar de verse en inferioridad futbolística. Perú es un equipo que trata de entrar fuerte, trata de ir a pelear las pelotas divididas, trata de generar faltas cerca del área, y es en una de esas faltas generadas donde llega la expulsión de Martín Cáceres. Una expulsión totalmente justa y una expulsión la cual no creo que se le pueda apelar nada. Le dice algo al árbitro chocándole la cara prácticamente, algo que obviamente el árbitro no le va a dejar pasar por alto, y eso le amerita una segunda amarilla y por consiguiente una expulsión. Ya antes de eso le habían puesto una amarilla a Zambrano, así que era un árbitro que no estaba con juegos. Pero después de que se expulsa al jugador uruguayo, creo que ya el partido se empieza a desnaturalizar por el simple hecho de que ahora hay un equipo jugando con 11 y un equipo jugando con 10, a pesar de que el hecho de que Uruguay se haya quedado con un jugador menos fue culpa exclusivamente de Martín Cáceres, un jugador suyo. No fue nuestra culpa que Uruguay se quede con un jugador menos. Lo que sí no pudimos manejar fue la manera en cómo poder llevar a un gran resultado esa superioridad numérica, cosa que en un principio estábamos creo que haciendo bien. Cuando a Uruguay les sacan a un jugador, se nota dentro del campo. Juegan ya prácticamente sin delanteros atacantes porque todo el equipo de Uruguay se mete al medio campo y se mete en la línea defensiva, y en una de esas jugadas que nos terminan saliendo bien llega el gol de Canchita González, que es más que todo por una buena jugada individual de Advíncula, donde aprovecha toda la potencia y toda la velocidad que tiene y saca un buen centro, que creo que es la parte primordial del gol que hacemos, el centro de Advíncula, más allá de que pase algo como que Canchita González le gana una pelea de juego aéreo a Josema Jiménez, cosa que algo que cualquier persona no se imaginaría en un primer momento. Si tuviera que ponerle algunas notas a los jugadores que estuvieron en la selección en esta noche, al que le daría la mención honrosa y honorífica de todo el partido, a pesar de que el resultado no fue el mejor, fue a Luis Abraham. Ya que no fue no solo un jugador que no tuvo culpa en el gol que marcó Uruguay, sino que creo que fue el de mejor rendimiento durante los 90 minutos que duró este partido. Y lo digo también porque creo que es uno de los jugadores que más ha crecido en la selección en el último año. Abraham fue un jugador defensor central que ni siquiera fue a jugar el Mundial. Antes que él fue Alberto Rodríguez, fue Cristian Ramos, fue Miguel Araujo, fue Santa María. Abraham no fue al Mundial. Y ahora, un año después, Abraham es el central izquierdo zurdo titular de la selección peruana con 22 años. Y eso para mí es un crecimiento muy grande que me alegra mucho por él. Mientras que por el lado de Uruguay, creo que el mejor jugador que tuvieron, más que todo por la gran solvencia que te pudo ofrecer dentro del equipo, incluso cuando Uruguay se queda con un jugador menos, es también el defensor central Diego Godín, el cual, más que incluso su labor futbolística, su labor de líder dentro del equipo, para evitar que el equipo se venga abajo anímicamente con un jugador menos. Y así como dice Tavares, lo primero que él hace cuando entra al vestuario, luego de ir perdiendo una serie que les expulsan a un jugador, es pedir tranquilidad, es pedir
al contrario de lo que estaba haciendo Josema Jiménez, que era desesperarse y molestarse con todo el mundo, hasta con el piso. Diego Godín les pide que por favor se calmen, que quedan 45 minutos, que si hacen un partido serio, un partido ordenado, alguna oportunidad van a tener para marcar algún gol de empatar el partido, y así fue como sucedió. Y fue un segundo tiempo donde Perú no pudo hacer valer su posición de tener un jugador más. Y en este punto en el que Perú no sabe hacer valer esa superioridad numérica es donde entran ya los jugadores que no tuvieron un gran rendimiento con la selección la noche de hoy. Y entre los jugadores que no tuvieron un gran rendimiento, podríamos decir a los jugadores más regulares, no es que hayan sido ni muy buenos ni muy malos. Creo que uno de estos vendría a ser Renato Tapia, que creo que tuvo un partido futbolísticamente no muy bueno, pero sí desde el plano de la actitud creo que estuvo bastante más centrado que en partidos anteriores. Ya en Uruguay creo que había tenido una buena actitud sin caer en este tipo de cosas como provocaciones o tratar de molestarse y a poner cara de malo y de molesto y gritarle a los compañeros o gritarle a los uruguayos, sino tener una posición bastante seria durante el partido. También mencionar la figura de Carlos Ascuez, el cual finalmente al cuarto partido de ir convocado pudo entrar para jugar algunos minutitos. Y como dijeron, un jugador puede entrar 10, 15 minutos, pero hay jugadores incluso que en 10-15 minutos te pueden demostrar que están para aportar algo más, algo diferente a la selección. Corriendo riesgos de que suene muy apresurado, creo que Ascuez en 15 minutos demostró que tiene muchas cosas para aportarle a la selección. Ascuez, que no venía a la selección hace 3 años, demostró que tiene varias cosas para ofrecer, porque es un jugador en el medio campo diferente a todos los demás que tenemos. No es como Tapia, no es como Aquino, no es como Yotun, no es como Cartagena, no es como Bayón, no es como Alfa Geme. Es un jugador de un perfil totalmente diferente, al menos como yo le llamo, un mediocampista muy moderno, el cual te apoya mucho, pero mucho cuando tiene que pisar el área contraria. Ascuez, tú lo ves un chico bastante alto, que parece que no va a ser muy rápido, pero se asocia bastante bien, triangula bastante bien, se desmarca bastante bien, y a pesar de que no sea muy rápido, tiene un tranco bastante largo, así que puede recorrer distancias largas en menos tiempo que otros compañeros. Tener un jugador que te puede romper esquemas como lo puede hacer Ascuez, me parece que es algo totalmente válido para tener en cuenta en el futuro de la selección peruana. No sé qué opinan ustedes a partir de eso. Y ya viendo algunos jugadores que tal vez no tuvieron la mejor noche, a los cuales podríamos definir como los jugadores que tuvieron el peor rendimiento del partido. Pensaba en algún momento poner a Galese por el tema de que el gol creo que se lo come totalmente porque entra por su palo, pero luego de eso tuvo algunas intervenciones que creo que le terminan salvando la noche, por lo cual creo que tuvo una noche regular. No fue la mejor noche de Galese, pero tuvo una noche regular. Ahora, en los jugadores que lamentablemente no estuvieron en su mejor momento, tengo que poner que uno tiene que ser Paolo Guerrero, el propio Paolo, que creo que no estuvo centrado en el partido como me gustaría haberlo visto. Los primeros minutos creo que los juega bastante bien asumiendo su rol, pero a partir de que Perú necesita dar un paso más hacia adelante, Paolo se volvió un jugador bastante estático, a pesar de que creo que hizo un trabajo de marcas bastante bueno, mejor incluso que el que hizo en Uruguay. Ofensivamente no ofreció demasiadas soluciones como los ha ofrecido en otros partidos y como lo hemos visto en otras circunstancias. Cuando Paolo se encontraba en una situación donde tenía que resolver una ocasión de gol, o donde él era el que tenía que patear al largo, o donde él era el que tenía que habilitar a otros compañeros, esta noche no le salieron las cosas. Otro jugador el cual no tuvo tampoco una gran noche con la selección en esta ocasión, para mí fue André Carrillo. A diferencia del partido que hizo en Uruguay, donde creo que lo hizo bastante mejor, en esta ocasión lo vi mucho más dubitativo, mucho más dando pases casi que por cumplir. No se animaba tanto a arriesgarse, a pesar de que estábamos con un jugador más, y cuando estás con un jugador más se supone que tienes que desequilibrar mucho más por las bandas, que fue algo que Perú lamentablemente no hizo. Carrillo tomó una postura muy conservadora, retrocedía bastante su posición, se preocupaba más que todo por marcar en lugar de atacar a su lateral, cosa que creo que no tenía mucho sentido. El hecho de que tampoco hayan habido espacios para que los jugadores como Carrillo, como Flores o como Cueva creo que fue uno de los que más intentaron, a pesar de que varias de sus jugadas no le salieron, pero al menos lo intentó. Y esto, yo lo he dicho, nunca se le voy a negar a Cueva que él es un jugador que sabe jugar al fútbol y que sabe hacer muchas cosas buenas. Esta vez lo intentó, físicamente creo que todavía no está al 100%, tanto que no pudo acabar el partido tampoco, pero al menos tengo que darle
que lo intentó, cosa que Carrillo en esta ocasión no hizo o no quiso hacer. Retrocedía su posición casi hasta la posición de Tapia para sacar el balón jugado. Pero vamos a verlo de así. Perú fue un equipo que la noche de hoy no pudo derrotar a un uruguayo. Es totalmente normal que Uruguay se vaya muy feliz y los jugadores peruanos se vayan frustrados porque estábamos jugando con un jugador más y estábamos ganando 1-0. Ya sabemos que Uruguay estaba sin jugadores importantes, no estaba Luis Suárez, no estaba Cavani, no estaba su arquero titular tampoco Muslera, que se tuvo que regresar a Turquía porque tenía que ver a su hijo que acababa de nacer, mientras que en Perú teníamos a prácticamente todos los jugadores titulares con la única excepción de Yotun, lo cual me parece que se volvió a notar mucho, que con Yotun probablemente en el campo hubiéramos generado mucho más cuando nos codeamos cuando Uruguay se quedó con un jugador menos, pero como dicen, los hubiera no existen. El partido se presentó de esta manera y de esta manera es como tenemos que analizarlo. Y Uruguay fue un equipo que creo que tiene muchos méritos la noche de hoy porque se plantó muy bien ante una situación adversa, mientras que Perú fue un equipo que no se plantó bien ante una situación de beneficio, ante una situación donde teníamos todo para ganar el partido. Y precisamente como dice Carlos Zambrano cuando acaba y se va y le hacen las preguntas a los periodistas, no supimos rematar el trabajo, y eso es algo que en una fecha oficial no te lo van a perdonar. No te lo van a perdonar de ninguna manera, porque si tienes la oportunidad de ganarle a un equipo estando incluso con 10, de marcar 2, 3, 4 goles, tienes que hacerlo, a pesar de que seas una selección que no tiene tal vez el mismo nivel de jugadores que ellos, pero tienes un nivel de trabajo al menos similar al que ellos han tenido. Y esto me parece importante de remarcar. Perú tiene que acostumbrarse a sentirse superior a sus rivales. Creo que Perú ha estado muchos años, y esto viene incluso de antes de Gareca, acostumbrado a sentirse el menos o el inferior o el que tiene que venir desde abajo con la humildad a tope para poder finalmente destacar. Y eso, tener humildad y ser un equipo que no se cree más que los demás, está perfectamente bien, no estoy en contra de eso. Pero en el momento en el que se te presentan las cosas para que tú tomes el protagonismo y tú seas el equipo que debe tomar ese estandarte de el equipo fuerte dentro del campo, tienes que hacerlo y los jugadores tienen que creérselo. Yo sentía que los jugadores peruanos ya estaban contentos con el 1-0 y faltaba poco para que las gradas empiecen a decir ole, ole, ole con cada pase que empecemos a dar. Y eso es lo que todavía no hemos podido solucionar y es algo que tenemos que tratar de arreglar en estos próximos partidos. Cuando nos encontremos en la situación donde tenemos que o ser superiores, tenemos que dar ese siguiente paso, tomar ese papel de selección preponderante, de selección dominante, que fue algo que estando con un jugador más y con Uruguay tampoco jugando un gran partido, no pudimos hacer esta noche. Y esto va a ser todo por ahora, pero cuéntame tú qué es lo que opinas de este empate de Perú contra Uruguay, quiénes fueron los mejores jugadores para ti, los peores jugadores para ti. Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Match del Gol, y soy Alex y nos vemos.